no sé cuánto tiempo más me ha de llevar este tema sobre la vida de piedad, pero cada vez que me acerco a estos temas encuentro muchas cosas más que nosotros como iglesia debemos vivir. Muchas cosas más que hemos dejado de hacer y que aunque parezcan pequeñas, aunque parezcan igualmente sutiles y no peligrosas, si no las vemos, si no las analizamos, vamos a tener problemas, porque el pecado siempre, pajita a pajita, hará su nido en el corazón y nos hará ir a un desvío de nuestra vida de santidad, de nuestra vida de piedad. Por eso el tema de hoy, hermanos, es: el hombre de piedad hace uso disciplinado de su dinero. A ver, pero antes de comenzar con esto, hermano, no vamos a hablar específicamente de diezmos, de ofrendas, de dé y prometa y pacte. No, hermano, no hemos de hablar de nada de esas cosas, aunque tocaré asuntos aquí, pero es algo que a nosotros nos debe interesar demasiado. Para ir entrando en el tema, el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos 41 al 44, dicen de la siguiente manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Escuche eso, hermano. Echó todo lo que tenía, y lo reitera el Señor, y todo su sustento, todo su sustento. Pero comencemos diciendo, hermanos, que 2 asuntos, pues haciendo como un paquete de cada cosa. Hay 2 asuntos que llevan a que el hogar, que la vida familiar tengan problemas muy críticos. Problemas muy críticos. Uno de ellos es la mala relación de familia. Esa mala relación de familia siempre se iniciará con una falta de comunicación. Una falta de comunicación que siempre va a deteriorar profundamente los vínculos afectivos y espirituales. Una mala comunicación, o donde no hay comunicación, esto puede originar. Ese es uno de los mayores detonantes en la vida de relación de un hogar, pues habrá malos entendidos porque no se comunica bien, habrán críticas por lo que se hace, críticas que van a destruir. Bueno, yo siempre he dicho que una crítica destruye. Yo no he podido entender eso de crítica constructiva. A mí me suena como un ladrillazo. Crítica constructiva, es decir, si va a criticar es porque va a destruir, hermano, pero si va a aportar, esa es otra cosa. Pero no nos vamos a quedar en eso, hermano. Pero muchas veces por la falta de comunicación se evita participar de asuntos, de temas importantes, y como no se hace, eso va a generarse un distanciamiento emocional, va a haber resentimiento en las personas. Y hay muchas cosas más que por causa de hacer silencio, de no comunicar bien, vienen los problemas. Pero viene el otro paquete, donde
este trae un detonante muy terrible y es la estabilidad económica que determina el bienestar familiar. La economía no solo puede ser un factor de discordia familiar, sino que a menudo, hermanos, es ese evaluador, es ese catalizador de tensiones que ya existen. Ahora, si hay mala comunicación, si hay problemas por eso, y a esto le anexamos que el dinero se volvió otro problema, dígame usted esa bomba que hay allá. Mucho más, hermanos, cuando los dineros o los recursos que llegan al hogar son escasos o son muy limitados o que se gestionan muy mal. Eso puede, hermanos, surgir problemas muy tensionantes. Así que en esa dirección, y para no entrar en esos campos minados, para seguir hablando, mire lo que pasa por la falta de dinero, pues, hermanos, la Biblia nos va a enseñar, la Biblia nos relaciona en sus páginas preciosas el uso que nosotros debemos, el uso disciplinado que nosotros debemos dar al dinero. Hermano, está en la Escritura cómo debemos hacerlo. Ahora, lo que nosotros tenemos que mirar es cómo lo vamos a administrar, cómo estamos haciendo el uso de nuestro dinero para cubrir las necesidades, las de nuestra familia, que deben estar cubiertas y que eso traiga ese remanso de paz en el hogar. De hecho, hermanos, la Biblia denuncia como hipócrita a todo cristiano profeso que no atiende a las necesidades físicas de su familia por causa de la irresponsabilidad financiera, por la mala administración o el despilfarro. Con toda firmeza, el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dice en su primera carta, el capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Por tanto, hermanos, nosotros como parte de la vida de la iglesia, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar muy atentos a no causar mal testimonio por la manera como estamos usando los recursos que Dios nos da. Hermanos, y no solamente proveer para nuestra casa, sino cómo es la provisión que damos para los demás, especialmente, hermanos, para el reino de Dios. Así que este es un principio de principio a fin, que nos lleva a mirar que esto tiene un índole espiritual muy importante. Pregunto, hermanos, ¿por qué causa o por qué considera Dios que el uso del dinero y de los recursos son una parte decisiva en nuestro crecimiento en la piedad? ¿Por qué cree Dios que es eso, que eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente? Bueno, hermanos, en las páginas de la Escritura, como les dije hace un momento, el tratado que hay acerca del uso del dinero y de las posesiones es muy importante y por tanto no debemos tratar esto a la ligera. Nos llegó 100 pesos, gastemos 101. O miremos, ahí va. No, tenemos que ser muy disciplinados en esto. Nuestra vida de piedad, hermanos, si usamos, si despilfarramos, si no tenemos cuidado con esto, no es más que una habladuría. Y esto debido, hermano, a que por falta de estos recursos, entonces nosotros ya tenemos que dejar a un lado las cosas del Señor para ocuparnos en conseguir el dinero, porque las necesidades no esperan, hay que cumplir, hay que trabajar. La iglesia es después, las cosas del Señor después, y así nos la vamos a mantener. Entonces, ¿cómo estamos manifestando esa vida de piedad ahí? Así que, hermanos,
Nuestro dinero, aunque usted no lo crea, nos representa. Por lo tanto, como lo usamos, revela quiénes somos, dado que manifiesta nuestras prioridades, nuestros valores y nuestro corazón. Pues según el grado en que lo utilicemos de manera cristiana, estamos demostrando nuestro crecimiento en la semejanza a Cristo. El crecimiento de la piedad se expresará en una creciente comprensión de los siguientes principios que son extraídos de la palabra del Señor acerca de la economía financiera en concordancia con nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, sí, tenemos dinero, pero ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Cómo hacemos uso de eso en nuestro corazón? Y observemos en primer lugar esto: Dios es el dueño de todo. Se lo dije hace un momento, cantamos hace un momento. El mundo es de mi Dios. Primera a los Corintios 10:26, el apóstol Pablo dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es una cita que el apóstol Pablo usó del Salmo 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es la tierra. Así que usted está pisando la tierra ¿de quién? ¿Está disfrutando la tierra de quién? De Dios. Y por si nos quedara dudas, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿A dónde nos lleva eso de Jehová es la tierra y su plenitud? ¿Qué queda por fuera, hermanos, del Señor? ¿Qué queda por fuera? Y que nosotros digamos: no, esto ya no es del Señor, sino es parte de algo. No, todo es del Señor. Hace un momentico cantamos, hermano, todos estos asuntos, pero dice el Señor: el mundo y los que en él habitan. Hermano, hay cosas que nosotros hoy no vemos, y todas estas son del Señor. Hace unos días leí sobre, no sé si ustedes han escuchado hablar de los huecos negros, hoyos negros o huecos negros en el universo. Y uno dice: ¿y cómo es eso? Y dice que esos hoyos o esos huecos se tragan todo, lo destruyen. ¿Y a dónde va? O sea, normalmente uno piensa, si el agua se va, se riega, se va por un sifón y va a algún lado, ¿y eso para dónde va? ¿Para dónde va? Y entonces uno dice: Señor, ¿cómo eres de grande? Que aún hay cosas que no entendemos. Pero todo eso es del Señor. Dios es el dueño de todo, porque lo creó todo. Y los hombres solo vivimos aquí en la propiedad de Dios. Y como vivimos aquí en la propiedad de Dios, vamos a dar cuenta de todo lo que usamos, de la forma como lo usamos. Es más, como administramos todos sus bienes. Como administramos todos sus bienes, no nuestros bienes. Desde ya vamos a despachar eso de mí, porque es que si somos así, ¿no? Decía un niño: somos egoísticos. Hermano, todo es de nosotros. Somos como esos niños a quienes tienen su juguete y a ver, quíteselo. Hermanos, esto es de Dios. Esto es de Dios. No somos dueños ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra alma. Somos propiedad de Dios. Porque Éxodo 19:5 dice el Señor: porque mía es toda la tierra. Incluso es el dueño de todo lo que poseemos. ¿Sabía usted, hermano, que esas gafas, que ese anillo, que esa ropa que tiene puesta no es suya, es de Dios? Sí, claro, se la puso a usted para que la administre, para que la use bien,
para que use las cosas bien. Y ya hablaremos de eso, hermano. Pero Job da una declaración muy importante. El Señor dice en Job 41:11, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es mío. Todo esto se lo he traído, hermano, para que entendamos. Dios es dueño de todo, lo cual significa que somos los administradores o mayordomos de las cosas que Dios nos da. Así que nuestra tarea aquí, y es lo que Dios quiere, es que utilicemos y disfrutemos las cosas que Él nos permite poseer. Y siempre delante de nosotros debe estar presente que lo utilicemos para la gloria del Señor, que lo utilicemos para su reino. Entonces, hermano, la casa donde usted vive, el apartamento donde usted vive, el carro que conduce, la bicicleta en la que se desplaza, su jardín, el árbol, la florecita, el pasto, el vestido, todo eso que usted tiene puesto y los que quedaron en el ropero, la comida, la alacena, los libros en los estantes, sus muebles, todo es del Señor. Todo es del Señor. Así que, hermano, tenga cuidado de patear el mueble, porque el mueble no es suyo, es de Dios. ¿Que lo usa usted? Úselo bien, porque es de Dios. Dio recursos para usted para que lo usara. Así que todo esto pertenece al Señor. Pero Dios no solo es dueño de las cosas que poseemos, sino del dinero que tenemos en el banco. Usted dirá, pues, ay, hermano, no hay allá. Bueno, pero en el monedero tiene algo, hermano. ¿O no? En el monedero habrá algo. Aunque sea una moneda de 100 pesos, habrá ahí. Y por supuesto es la que usted va a ofrendar hoy. Hermano, todo esto es del Señor. Ageo 2, versículo 8, dice, mía es la plata y mío el oro. ¿Sabe quién dice eso? Jehová de los ejércitos. Mía la plata, mío el oro. Entonces, ¿no deberíamos hacernos la siguiente pregunta? Usted no debería hacerse esta pregunta. ¿Cuánto de mi dinero debía darle al Señor hoy? ¿Qué dije, hermano? ¿Cuánto de mi dinero? No. Sino cuánto del dinero de Dios debo conservar ahora. ¿Ve cómo cambian las cosas? ¿Cuánto del dinero que tengo debo conservar ahora? Es decir, aquí estamos diciéndole al Señor, si Él es el dueño del dinero, ¿con cuánto me voy a quedar? No cuánto le voy a dar, ¿con cuánto me voy a quedar? Es más, hermanos, porque cuando damos para la obra del Señor, debemos dar con la convicción de que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, con el compromiso que lo vamos a utilizar como Él quiere. Todo lo que poseemos es un préstamo divino, no una propiedad privada. Apréndase eso, hermano. Todo lo que poseemos es un préstamo divino, no una propiedad privada. En segundo lugar, hermanos, ofrendar es un acto de adoración. En Filipenses 4:18, el apóstol Pablo dice, en una ocasión, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, el apóstol Pablo agradeció a la iglesia de Filipos la ofrenda de dinero que le enviaron para apoyarlo en su trabajo misionero. Pero el apóstol Pablo no se refirió a ese dinero como cualquier cosa. El apóstol Pablo se refirió a ese dinero comparándolo con el sacrificio del Antiguo Testamento que se ofrecía en adoración a Dios. En otras palabras, Pablo dijo que su ofrenda a la obra de Dios era un acto de adoración al Señor. ¿Ha pensado usted
en que su ofrenda es un modo de adorar a Dios? Buenas, hermano, para lo de la ofrenda. ¿Ha pensado, hermano, que su ofrenda es la manera de adorar a Dios? Bueno, hermano, mire, usted sabe orar, usted sabe cantar, usted sabe dar gracias, usted sabe escuchar todo lo que la palabra del Señor le enseña y sabe que esos son medios de gracia, medios para adorar al Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sabemos eso. Pero se da cuenta que ofrendar es una de las maneras bíblicas y tangibles de adorar al Señor. Sin embargo, muchos cantan con alegría, muchos oran con mucha fe, muchos guardan el día del Señor con obediencia, aprenden a escuchar la palabra del Señor, pero a la hora de dar, se termina la adoración al Señor. Hasta ahí llegó el gozo. Bueno, hermanos, eso solo está indicando que aman más el dinero que no es suyo. No tienen gozo para ofrendar al Señor. Muchos piensan que la ofrenda poco tiene que ver con la adoración y han olvidado o no saben que la Biblia nos exhorta a que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice el Señor en Éxodo 23:15. A que ninguno. ¿Y dónde queda usted por fuera, hermano? Aquí dice que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Bueno, usted me dirá, yo traje un corazón agradecido para el Señor. Bien, buen principio. Pero su corazón tiene otras cosas implicadas allí, y es cómo va a dar para el Señor. Así que la manera de dar debe ser como dice el apóstol. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Así que antes de terminar este punto es necesario recordar que si la ofrenda es un acto de adoración, debe ser traída al Señor en el culto de adoración. He escuchado de muchos, no aquí por supuesto, que ofrendan por Nequi, por Daviplata, o traen un cheque, o consignan a la cuenta de X. No, hermano, la ofrenda hay que traerla al culto de adoración. Porque es que usted viene a adorar al Señor. Y usted trae su Biblia, usted trae su himnario, usted trae su corazón, pero igual, hermano, ¿qué trajo para seguir adorando al Señor? Así que ofrendar es más que un deber o una obligación. La ofrenda bíblica demuestra un corazón que adora a Dios. El dinero que nosotros entregamos con gozo y fe tiene aroma de incienso delante del trono de Dios. No olvide eso. Tercero, ofrendar refleja la fe en la provisión de Dios. Pregunto, mi amado, porque esto ha sido un cuestionamiento de muchos de nosotros. ¿Cuáles son sus pensamientos a la hora de ofrendar? Y quiero decir que eso no es que usted esté aquí y que usted esté pensando a la hora de ofrendar. ¿Qué dispuso para el Señor desde antes? He sabido de muchos que participan de todo lo que el Señor da, pero no quieren dar para el Señor. Reprimen sus diezmos porque les va a hacer falta. No, ¿cómo voy a dar diezmos si eso, el Señor sabe que yo tengo necesidad? Sí. Hermanos, alguna vez un hombre que no sabía dar para el Señor, no quería, cuestionaba siempre eso. Dios lo tenía en un buen empleo.
Y entonces se ufanaba de decir, yo tengo, yo hago, yo pongo, yo quito. Y un día el Señor quitó ese piso. Perdió el empleo. Así que este hombre se puso a buscar empleo como hacen los hombres responsables, a buscar empleo. El cielo se tornó de bronce, no llegaban las oraciones, no había respuestas, nada. Pasó un año sin que este hombre encontrara trabajo. Empezó a hacer una cosa y otra y medio conseguía el recurso para el pan y la leche y ya, mire, este hombre lloraba por eso. Y yo le preguntaba, hermano, ¿Dios lo ha sostenido hasta aquí? Uy, sí, Dios ha usado al hermano, ha usado esto, he tenido que hacer, he conseguido, pero no me he muerto de hambre. Qué bueno. Dios al final le entregó otro empleo. Y entonces antes de que pasara la quincena le dije, hermano, ¿usted recuerda que Dios lo sostuvo a usted sin dinero un año? ¿No cree ahora que usted puede cumplir con sus deberes? No, por supuesto que sí. Es más, ya manejaba entonces esto. Voy a dar mi primer mes como primicias. Bueno, ya entendió algo. Dios nos ha cuidado, hermano, de la manera más pequeña. En todo el Señor ha estado, ¿o no? Hermano, Dios ha estado en todo. Y yo miro esos rostros rozagantes. Si están pálidos es por el frío, hermano, pero están bendecidos. Es más, algunos hacen dieta para bajar del peso por tanto que han disfrutado del Señor. Mire su ropa, hermano, esa que tiene puesta. Usted dice, o sea, no son harapos. Dios los ha bendecido, hermano. Estamos llenos, completos, hermano. ¿Cree usted, hermano, que a la hora de ofrendar, eso le va a hacer falta para su balance financiero? ¿Usted piensa, hermano, que a la hora de dar, es mucho lo que tiene que dar o es muy poco? La Biblia nos está enseñando, conforme empezamos nuestra instrucción, la historia de una fe poco común por parte de una mujer muy pobre. El Señor vio que todos estaban ofrendando, Él sentado frente al arca de las ofrendas, y todos ofrendaban, y algunos daban mucho, pero esta mujer, hermano, esta viuda pobre, echó más de lo que habían echado los otros, porque echó hasta el último céntimo que tenía en sus manos. La palabra del Señor dice, todo lo que tenía para su sustento, todo. ¿Qué nos puede enseñar esto? El mismo Señor destacó la manera de dar de esta mujer. De su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, pues esta mujer creyó en la provisión de Dios para sus necesidades. Al ojo humano, esta ofrenda no tenía mucha importancia, pero para los ojos de Dios, ella dio más abundantemente que los ricos, porque aquellos dieron de lo que les sobraba. Para muchos de nosotros, hermanos, es muy difícil imitar la fe de esta mujer, muy difícil. Pero sí podemos sacar varios principios. El primero de ellos, que esta mujer cuando se acercó al Señor tenía un corazón adorador. Dar ofrenda, hermano, es algo excelente y muy agradable a los ojos de Dios, y más cuando está presente un corazón que adora al Señor y no con los bienes terrenos. En segundo lugar, esta es una motivación para los que tienen poco, que los que poseen muy poco, pues ofrendan muy poco, de lo poco que tienen, pues de eso da. Esto nos debe motivar, hermanos, a que si es necesario, tengamos que ajustarnos el cinturón un poco y así ayudar a lo que concierne al ministerio y a la ayuda de nuestro prójimo. En tercer lugar, lo que Dios acepta y demanda es que cuando podamos dar solo un poco, el Señor lo aceptará y lo demanda. Lo aceptará y lo demanda.
En 2 Corintios 8:12, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermano, si usted va a dar, es de lo que tiene. Usted no va a traer y va a decir, bueno, aquí hay un cheque sin fondos y un día estos lo pueden consignar. No, usted da de lo que tiene. Así sea poco. Por eso, hermano, como aquella viuda que dio 2 céntimos, esos serán contados por Dios si se dan con alegría y con mucha generosidad, como si fueran millones. Otro, ofrendas que son un apoyo, que nuestras ofrendas son contadas como ese apoyo amoroso y responsable a los proyectos del ministerio en el cual nos encontramos. Así que nunca dejemos de ofrendar. Y el último, confiemos en Dios. Nosotros podemos estar muy seguros que Dios proveerá para nosotros como hasta aquí lo ha hecho. Y lo hará de muchas maneras y a veces sorprendentes. Hermanos, así que debemos echar mano de nuestra fe en Dios, que según sus promesas, como las encontramos relatadas en el Salmo 37, versículo 25 y 26, el Señor dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hermanos, cuanto menos creamos y confiemos en Dios, menos queremos ofrendar. Si su confianza es Dios, abunde. Pero si Dios no es su confianza, usted no va a tener con qué hacerlo. Cuarto, la ofrenda debe ser sacrificial y generosa. La viuda que el Señor Jesús elogió ilustra este hecho, que el ofrendar a Dios no es solamente para quienes se lo pueden permitir. Eso diría la gente del mundo, que traen porque tienen. No, hermano. Así que la ofrenda dada por los pobres es algo que también el apóstol Pablo ilustró como algo similar en 2 Corintios 8, 1 al 5. 2 Corintios 8, 1 al 5. Escuchen, hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Un ejemplo aquí, Pablo describió a los habitantes de Macedonia como muy pobres. Sin embargo, a pesar de su pobreza, se desbordaron en generosidad. Ellos ofrendaron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Tal como estas personas que nos dan un ejemplo muy claro, nuestras ofrendas deben ser generosas y sacrificiales. Y permítanme decir que una ofrenda no es sacrificial a menos que no nos sacrifiquemos para dar. Se lo repito, hermano. Una ofrenda no es sacrificial a menos que no nos sacrifiquemos para dar. Muchos profesos cristianos solo dan cantidades simbólicas. Yo voy a ofrendar y buscan la moneda de 200 pesos y la dan. Ya ofrendé mi adoración a Dios, ya ofrendé.
¿Seguro? Si era lo que tenía, hermano, usted da de lo que tiene, no de lo que no tiene. Aunque muchos de nosotros, hermanos, podemos ofrendar, muy pocos lo harán de manera sacrificial. Y quienes han ofrendado sacrificialmente, jamás se arrepintieron de hacerlo. Jamás. Porque creyeron en Dios, creyeron en sus promesas, se sacrificaron a hacerlo. Y jamás Dios dejó que sus promesas cayeran a tierra sin cumplirlas. Dios ha cumplido todo, hermano. Quinto, ofrendar refleja la integridad espiritual. El Señor Jesucristo reveló este ejemplo acerca de la integridad espiritual. En Lucas capítulo 16, versículos 10 al 13, encontramos esta afirmación del Señor. El Señor dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Habla de una fidelidad acerca de lo que nosotros tenemos. Si nosotros notamos el versículo 11, dice el Señor, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no somos fieles con el dinero de Dios, con el dinero que Dios nos encomienda, y eso incluye ofrendar de ese dinero, de nuestro dinero que decimos es nuestro, para el reino de Cristo, la Biblia dice que no seremos considerados confiables para manejar las riquezas espirituales. Si en lo poco no has sido fiel, en lo mucho no lo seremos. ¿Cómo el Señor nos va a abundar con tantas bendiciones si somos tacaños, tenidos, si somos mezquinos? La manera como manejemos nuestro departamento financiero de nuestras vidas es una de las mejores maneras de evaluar nuestra relación con Cristo y nuestra integridad espiritual. Así que si amamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la obra de su reino más que a nadie y a nada, entonces nuestras finanzas serán un reflejo de eso. De la misma manera, si estamos sometidos al señorío de Cristo, dispuestos a obedecerlo completamente en cada área de nuestra vida, nuestra manera de dar las ofrendas lo revelará. Haremos muchas cosas, hermanos, antes de estar dispuestos a ceder las riendas a alguien e incluso al mismo Señor de cada billete que tenemos o que tendremos mañana. Pero si le hemos entregado todas nuestras cosas al Señor, nuestra ofrenda será un revelador exacto. De tal manera que los registros financieros que hayamos tenido en nuestra vida hablarán a nuestra descendencia de lo que hicimos con nuestro dinero, con nuestras posesiones, con nuestra vida en Cristo. Hermanos, si usted es aquel que es mezquino para dar dinero, también lo será para darle tiempo al Señor. También lo será así. Dios nunca nos llamó, hermanos, no nos dio una vida, no nos dio una salvación, no nos trajo a una iglesia para sentarnos ahí y mirar cómo otros mueren sirviendo al Señor y usted totalmente sano, porque se le puede estropear el manicure, se le puede dañar la suela de sus zapatos si va a servir al Señor.
Dios no llamó, Dios no dio nada a nadie para que lo maluse, para que lo retenga. Hermano, la palabra del Señor nos dice, si de gracia recibimos, demos de gracia. Hermanos, sin escatimar nada, ni el Señor escatimó a su Hijo. Nosotros, ¿quiénes somos ahora para retener lo que Dios nos ha dado? Dios le ha dado dones, ¿verdad, hermano? Dios le ha provisto, lo ha equipado para una vida espiritual. Hermano, ¿qué está haciendo con eso? ¿Qué ven sus hijos? ¿Qué ve su familia? Mañana, ¿qué van a decir de usted? Ni el dinero, ni su vida, no hizo nada con eso. ¿Qué enseñó para la posteridad? ¿Qué dejó como descendencia, hermano? Que cuando muramos, al menos nos recuerden como alguien que sirvió al Señor. Hermano, como alguien que amó al Señor, como alguien que murió por Él. Hermanos, no nos guardemos lo que Dios nos dio, porque ¿cuál será la conclusión de nuestros hijos al respecto con nuestra generación? ¿Cuál será esa conclusión, lo que hicimos con nuestras finanzas, con nuestra vida, con nuestra integridad espiritual, con nuestra vida de piedad, si la tuvimos? ¿Qué dirán ellos? Apliquemos entonces esto que acabamos de escuchar. Aplicar estos principios no es algo que se limita al culto de adoración en el día del Señor. Escuchen, no solo es para este día. Es una forma de vida que transforma lo cotidiano en adoración práctica. Así que todos los días de su vida, hermano, el Señor dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad el día del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Estamos de acuerdo? En el día del Señor, ¿sí? Solo en el día del Señor. Nada más, el resto podemos hacer con nuestra vida. Papá, negociemos y vivamos. Mañana moriremos. El día del Señor podemos empatar con todo lo que hicimos. No, hermano, nuestra vida de piedad es todo el tiempo. Es una vida que nos ha transformado. Así que estas son las maneras que podemos, hermanos, dar a nuestro Señor con estas verdades. En primer lugar, vivamos como mayordomos, no como dueños. Vivamos como mayordomos, no como dueños. Recordemos que nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Que ojalá, hermanos, cada uno de nosotros, al comenzar el día, podamos decir, podamos orar al Señor: Padre, todo lo que tenemos hoy es tuyo. Guíanos a administrarlo con sabiduría. Todo lo que tenemos, incluyendo, todo lo que tenemos, como es del Señor, enséñanos a administrarlo como debe ser. Esa actitud renovará nuestra perspectiva sobre el tiempo, las posesiones y nuestros talentos. En segundo lugar, hagamos de nuestro presupuesto un acto de adoración. Aquí sí que pecamos, hermanos, porque nosotros no hacemos presupuestos. Alguien dijo de una manera muy popular: haba tostada, haba comida. Haba tostada, haba comida. Hermano, esa no es la manera. No sé usted cómo está administrando las cosas, pero usted no puede, si gana 100, gastar 101, porque ya está mal. Nosotros queremos, hermano, hacer las cosas ordenadamente. Sabemos que tenemos que venir a la iglesia. Entonces, en el presupuesto hay que apartar el consabido dinero para eso. Que nosotros tenemos que venir a la iglesia.
vamos a ir el día del Señor a la iglesia, estemos descansaditos en la noche para que al día siguiente no malgastemos nuestra vida durmiendo ahí y la palabra del Señor, vea, por encima. Tenemos que administrar todos nuestros recursos. Si hablamos de dinero, el ingreso mensual debe estar muy bien diseñado para saber cómo lo vamos a administrar, porque este es un acto de adoración. Lo que nosotros estamos haciendo es adorar al Señor con todo. Usted no es el que dice, y espero que no sea una frasecita de cajón, todo lo que hago para la gloria de Dios. Pues si eso lo hace, si eso lo dice, eso lo cumple, porque si no estamos incurriendo en una falta al tercer mandamiento que dice que no debemos usar en vano el nombre del Señor, ni menos ponerlo como testigo de lo que hacemos. Así que hay que tener cuidado con eso, hermano. Si usted va a adorar al Señor, hágalo como debe ser. No aparte un dinero al Señor como el resto que queda, no, sino como lo principal y más importante que tengo. Dele al Señor su vida desde joven, no se la dé cuando viejo, hermano, y se lo voy a decir con suficiente conocimiento. Cuando conocí a mi Señor, lo conocí a los 19 años, y tuve formas de cómo trabajar para el Señor y hacer cosas. Hoy, a la edad que tengo, ya subir la escalera me agota. Ya no podemos hacerlo. ¿Cómo traer una flor marchita al Señor? Traigamos la flor en su botón, que Él la pueda disfrutar, hermano. Así que considere esto. No solamente cuánto damos en dinero, sino cómo damos nuestra vida en servicio al Señor. Si lo hacemos con gozo, si lo hacemos con fe y con gratitud. Tercero, preparemos nuestra ofrenda como preparamos nuestro corazón. Qué bonito se oye, vamos a preparar nuestra vida para el día del Señor. Se oye bonito. ¿Y qué trae todo eso, hermano? Lo que acaba de decir, ¿qué contiene? ¿Qué implica, hermano? Antes del culto de adoración, hermano, aparte su ofrenda con anticipación. No vengas a buscarla aquí, no. Venga de una vez. Nadie se presentará al Señor con las manos vacías. Miren, niños, lo que sea, hermano, deben traer para el Señor. ¿Por qué razón? Le pregunto, y siempre lo decimos aquí. ¿El Señor los bendijo? ¿Comieron? ¿Comieron durante la semana? ¿Sí? ¿De verdad sí comieron? ¿O hasta hoy van a almorzar, hermano? No, todos comimos, y es más, hasta exageradamente. No 5 golpes reglamentarios, sino hasta 6 y 7, hermanos. Y Dios produjo para todo eso. Y entonces usted no va a traer para el día del Señor de lo que Él dio. Hermano, ¿así somos de ingratos? ¿Esa es su adoración? Hagámoslo, hermano, entonces con reverencia, entendiendo que es una expresión concreta de nuestra adoración al Señor. Hagámoslo así. Cuarto, cultivemos la generosidad aún fuera del templo. Tengamos un corazón abierto a las necesidades de otros durante la semana. Desde invitar a un café a alguien necesitado hasta apoyar discretamente a algún hermano en crisis. La generosidad no tiene un horario fijo, es una actitud permanente. 5. Confiemos en la provisión de Dios en decisiones pequeñas. Así que cuando dudemos en dar es porque tememos quedarnos cortos. Recordemos a la viuda, hermanos. La próxima vez que nuestro corazón vacile ante una necesidad, respondamos con fe: Señor, Tú eres nuestro proveedor y nuestro sublime pastor. 6. Nuestras prioridades financieras. Revisemos nuestros gastos recientes y preguntémonos: ¿reflejan el amor a Cristo y su reino? Este ejercicio puede mostrarnos si hay áreas donde necesitamos alinear más nuestros corazones con nuestros principios. Y 7.
Hable de esto con su familia. Hablemos con nuestra familia. Educar es un ejemplo clave. Conversemos con los nuestros sobre por qué damos al Señor, por qué servimos al Señor. Demostremos la generosidad que se basa en amor y confianza, no en obligación. Vivir así, hermanos, no glorifica al Señor. Hermanos, la forma en que nosotros damos debe estar libre de egoísmo, debe estar más lleno de gozo y más conciencia de que Dios mantiene una provisión constante sobre nosotros. Por eso, hermanos, al considerar nuestras finanzas, el hombre de piedad sabe lo que va a hacer con ellas. Recordemos también que estamos escribiendo una historia que nuestra descendencia leerá. Que el testimonio de nuestra generosidad hable alto del amor que tuvimos por Cristo y por su obra. Sea esa su voluntad y sea esa nuestra entrega. Oremos.